Buenos días. Como todos los sábados nos encontramos aquí en su programa Geoeconomía. Hoy tenemos una interesante agenda para agotar y en particular vamos a hacer una evaluación de Haití y las relaciones dominico-haitianas en el 2022 y las perspectivas que existen para este año 2023. Con nosotros se encuentra el obispo emérito de la Iglesia Episcopal, Julio César Holguín, y Luis Vargas, que es economista, y con ellos vamos a compartir en esta primera parte del programa sobre el tema que ya hemos expuesto. No olviden que este programa se está transmitiendo por los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro TV, en el canal 46 de Wind Telecom, el canal 10 de Telecable Dominicano, el canal 647 en Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Bueno, con nosotros el obispo Holguín. Queremos ver en sentido general cuál es su evaluación sobre lo que han sido las relaciones entre la República Dominicana y Haití en el pasado 2022, ya que ha sido un año muy accidentado en la hermana República de Haití. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primeramente, yo quisiera aprovechar este primer minuto para felicitar a todos nuestros hermanos y hermanas de la República Dominicana y del mundo con motivo de la llegada del nuevo año, confiando en que será un año menos escabroso y que podremos superar las dificultades que se nos puedan presentar en el camino. En el contexto de la relación, digamos, dominico-haitiana, en lo que ha sido el año pasado, el año que acaba de finalizar, yo creo que ha tenido sus altas y bajas, en el sentido de que evidentemente Haití ha estado viviendo una situación muy difícil, muy complicada, lo cual ha erosionado fuertemente su economía, tenemos que admitirlo así, en un país donde los niveles de pobreza son bastante altos, como podríamos decir, el 60% de la población que vive en la pobreza, hay un 24% en la pobreza extrema. Entonces, la República Dominicana viene siendo, si usted compara, un poco de contexto, ¿verdad? En el año 1950, por ejemplo, el PIB de Haití y la República Dominicana era del mismo nivel, según datos, ¿verdad?, que se conservan. Y actualmente la República Dominicana tiene un PIB que está por 5 veces lo que es. O sea, la economía dominicana 5 veces por encima de la de Haití. De manera que hay una tendencia desde Haití a mirar hacia la República Dominicana y sobre todo en la necesidad que tienen de recursos que se producen en la República Dominicana y que se exportan hacia Haití, desde la República Dominicana. De manera que la República Dominicana se beneficia de la situación de la demanda haitiana. Y el año pasado fue un año en ese sentido, bastante, yo diría, positivo para la República Dominicana. Por la demanda, ¿verdad?, que ha habido tanto de las exportaciones de manera formal como también la informal, que se tienen cada año, pero sobre todo el año pasado. Haití también ha estado viviendo una situación digamos, de inseguridad ciudadana, una situación de crecimiento de la violencia, de la delincuencia, prácticamente es una situación que se escapa de control. Y como hay esa situación, pues la tendencia es de que muchas de las personas
que se ven en necesidad por sobrevivencia de moverse hacia ya sea hacia acá, o se arriesgan algunos para irse en un bote, en una yola, tratando de llegar hacia el territorio de los Estados Unidos. De manera que la República Dominicana es un lugar, en ese sentido, más atractivo por la misma facilidad que hay para llegar hacia acá. Entonces, el año pasado esto se incrementó, y como también sabemos, fue un año tenemos que decir, de conflicto, en el sentido de que las deportaciones o repatriaciones que se produjeron en el país se hicieron en muchos sentidos violando los derechos humanos. Y también se hizo de una manera tal que muchas personas que son de nacionalidad dominicana por el color de su piel, por ejemplo, fueron apresados, montados en uno de esos vehículos y llevados a que las personas que no conocían nada de Haití y de pronto estaban por allá. Recordamos el caso de una mujer que fue llevada de esa manera. Gracias a Dios que encontró unos buenos samaritanos que le dieron acogida de aquel lado hasta tanto ella pudo comunicarse con el consulado, creo, dominicano por allá, y finalmente le facilitaron el que ella pudiera volver a la República Dominicana. Entonces, todo eso es un ambiente agridulce, lo que hemos vivido el año pasado. No hay perspectiva así de rápida de que Haití pueda superar la situación actual, ya eso lo tocaremos más adelante, pero el año pasado fue un año difícil para Haití debido a su situación de desabasto por un lado, de desempleo por el otro, de pobreza en otro sentido, y en sentido general. Y cuando tú tienes un país, insisto, que una población que está en una necesidad extrema, las personas lo que procuran es buscar salida que le permitan sobrevivir. Eso sería a grandes rasgos lo que entendemos es, por decir, una primera parte de lo que fue el año 2022 y la relación que se dio entre ambas naciones. Evidentemente que hubo algunos escarceos, vamos a decir, de quejas o denuncias o problemas de tipo, digamos así, de tipo diplomático, en el sentido de pedirle a la República Dominicana darle soporte, darle ser un poco más acogedora de la situación de los haitianos, porque real y efectivamente es una situación muy difícil, y nosotros como cristianos tenemos siempre la enseñanza bíblica del propio Jesús de que debemos, como él lo dice muy claramente cuando está hablando de quiénes van a ir al reino de Dios. Entonces, él dice, bueno, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me diste ropa. ¿Ya? Enfermo, me visitaste. Fui extranjero en tu país y me diste acogida. Y la pregunta que haría la gente, Señor, pero ¿cuándo te vimos con todas esas necesidades? ¿No recordamos y que te ayudamos? Que le dice, vengan para que hereden el reino de los cielos. Uh-huh. Y entonces dice, bueno, en cuanto ustedes lo hicieron a una de esas personas que estaban en necesidad, a mí me lo hicieron. Entonces es una enseñanza muy directa para los cristianos, que evidentemente somos un país, una nación soberana, independiente, pero al mismo tiempo somos un país que hemos sabido ser solidarios, y lo hemos sido en el pasado no muy lejano, como por ejemplo dándole acogida a judíos que tuvieron que huirle a la persecución de los nazis. Se le dio acogida a españoles, a japoneses, a puertorriqueños, sobre todo en Puerto Rico cuando estaba en una situación muy difícil,
y también fue un lugar de acogida para trabajo, para personas viviendo en las islas, digamos así, colonias británicas del Caribe, los llamados cocolos, que vinieron a este país para trabajar fundamentalmente en la industria azucarera. Eso cambió un poco, como ustedes sabrán, los que han estudiado la historia y sobre todo la historia de la economía dominicana, que con la ocupación norteamericana a Haití en el 1915 y aquí en el 16, ¿qué ocurrió? Que entonces vino una oleada de trabajadores, de obreros haitianos a trabajar en la industria azucarera y de alguna manera sustituyó a los inmigrantes de las otras, vamos a decir, de las otras islas, y de esa manera entonces es que se establece una especie de corredor, porque lo que se decía y la promoción que se hacía era: en la República Dominicana hay tierra barata y en Haití hay mano de obra barata. Entonces y ese es el origen, digamos, más marcado, el punto de partida más marcado de las migraciones de Haití hacia acá. Ahora, evidentemente que la República Dominicana se ha beneficiado, como se sigue beneficiando en ese sentido de la mano de obra haitiana que trabaja aquí, sigue trabajando y se ha diversificado, porque sabemos que había el énfasis en la industria azucarera, pero se fue entonces extendiendo a otras áreas no cañeras de la agricultura, como el arroz, y después hemos visto cómo esa mano de obra se ha involucrado en la construcción en la República Dominicana. Entonces, la República Dominicana le ha sacado ventaja a esa migración, porque no es muy, como decían hace 100 años, la República Dominicana obtenía tierra barata y mano de obra Haití barata. Entonces, de eso se trata en gran manera. Entonces, si vamos a hablar del año 2022, hemos tenido mayor ventaja en la República Dominicana en la relación bilateral, sobre todo comercial, porque recuérdese que las exportaciones dominicanas son muy significativas. Nuestras exportaciones hacia Haití ocupan el tercer lugar, detrás de primero Estados Unidos, luego Suiza, y entonces está Haití. Entonces es un mercado tanto a nivel formal como informal que está en crecimiento, ha estado en crecimiento, y en el 2022 pues esa demanda se mantuvo a pesar de los impases que se dieron en la frontera en el año pasado, y que a veces hubo un momento de bloqueo, de protesta, precisamente por el tema de las repatriaciones. Pero Haití necesita de lo que produce la República Dominicana. Ellos tienen una economía bastante débil de producción, dependen mucho de las remesas que le llegan de Europa o de los Estados Unidos, y esa divisa que llega a Haití termina una gran parte de ella en la República Dominicana a través de los negocios que se hacen con Haití, y eso se mantuvo, y desde mi punto de vista no veo que haya, salvo que se presentan situaciones como que si la harina, que vamos a parar por unos días, que si los huevos, a pesar de que somos un país altamente productor de huevos, pero esa es la situación que hay. En ese marco muy ilustrativo, tanto de referencia de problemas en Haití, así como también propiamente del Estado y la sociedad haitiana, y por supuesto de las relaciones entre República Dominicana y la República de Haití, ¿cuál es su opinión sobre la observación de que los haitianos no logran ponerse de acuerdo en torno a
un programa mínimo de búsqueda de soluciones, o por lo menos de cómo superar la crisis, sobre todo tomando en cuenta los acontecimientos de los últimos años, donde el mismo presidente anterior fue asesinado. Entonces, ¿cómo usted vislumbra eso? Porque siempre se dice que otras naciones son las que deben de asumir responsabilidad, pero ¿cuál es la responsabilidad de los propios haitianos? O mejor dicho, de determinada capa, porque no todo el mundo es responsable en Haití. Ciertamente, es una situación muy difícil la que ha estado viviendo Haití, yo diría que en los últimos 50 años. No vamos a hablar solamente de 10 años hacia acá, sino que uno tiene que proyectarse más lejano y ver cómo ha habido esos desacuerdos y cómo la frecuencia de golpes de estados, hasta ahora un magnicidio últimamente, en donde hasta el presidente de la República pierde la vida, y hay tantas sospechas de dónde surgió y por qué esa muerte. Y entonces eso produjo lo que nosotros llamaríamos aquí en la República Dominicana una debacle, porque ya ahí se rompió todo y se perdió el control de todo. No hay un Congreso, por decir así, completo, y no hay autoridad. No hay autoridad, no hay seguridad ciudadana. Imagínate, si ni siquiera el presidente del país pudo librarse de la situación. Moverse cualquiera persona, fíjese las recomendaciones que se hacen, de bueno, no vayan a Haití ahora, porque no hay garantía de que usted pueda regresar en una sola pieza, en el sentido de que te pueden secuestrar, te pueden asaltar, y esas son situaciones muy, muy penosas, muy lamentables, pero habría que, como dicen, partir de un punto para ver cómo se puede superar todo esto que se está viviendo en Haití, porque la verdad es que resulta muy difícil para, por ejemplo, una empresa establecerse en Haití, como está la situación actual. Entonces, sabemos y entendemos que Haití necesita una serie de, por decir, dar una serie de pasos, un plan estratégico que le permita superar toda esta situación, y que cómo se puede lograr establecer en la medida en que haya seguridad ciudadana, que se puede establecer una buena industria, llamémosle así, turística, para atraer turismo, como pues si tenemos a Jamaica allí, que el turismo es bastante fuerte. Aquí también, Haití también puede ser un espacio para atraer turismo, porque sí tiene áreas zonas que se pueden establecer, y que no tengan que ser un nicho, algo cerrado así, que la gente casi ni sale de ahí. ¿Cree usted que la intervención es necesaria? Bueno, sería por lo pronto, si no hay en este momento los recursos para mantener una seguridad ciudadana, hay que buscar la manera de ayudar a Haití. No es un asunto de intervenir, de hacer una invasión. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo formar a las personas que pueden servir en el futuro? Digamos que se pueden tomar unos años, pero que lo hagan bien, que no sea una cosa como el desastre que ha habido en estos últimos 10, 15 años de intervenciones y de inversión, y se dice que de los miles de millones de dólares, que muchos de esos miles de millones, la mayoría se fue a pago de salarios, llámele así, de los propios que llegaron de fuera, alojados en los principales hoteles de Haití. Y también la corrupción, todo lo que sea, porque si hay un país donde la corrupción es bien desastrosa, es en Haití, así como es el país más pobre de nuestro espacio de Occidente, si tú quieres. También la corrupción es bien elevada, ocupa uno de los bien alto el nivel. Entonces, hay que, caramba, tú me has hecho una pregunta difícil de responder, pero que se puede decir mucho, pero ¿cómo hacerlo?
O sea, en este momento, Sí. donde las bandas son las que mandan. Sí, bueno, imagínense que lo que prácticamente tendría que ser una ocupación a la fuerza. Porque cómo usted puede controlar a estos grupos armados que incluso tienen proveedores desde adentro mismo de Haití, en el sentido de que para nuestra autodefensa, las armas que llegan desde fuera, yo no sé, porque alguien tiene que proveer los recursos, no solamente es por de dónde, porque la industria del secuestro, entre comillas, no es tan grande ni es tan productiva. Venga usted que los secuestros representan 1,000, 2,000 personas, pero alguien o hay varios proveedores de recursos para que esto se mantenga. Entonces es una situación caótica donde no sé, a mí no me gustan las intervenciones así a la fuerza, pero tiene que haber un acuerdo de todas las partes, incluyendo a las iglesias que muchas veces guardan silencio. Las iglesias en los países a veces están como en reflujo y no se dejan sentir mucho, pero si la mayoría de la gente es creyente y las iglesias, religiones, llámele, ya sea vudú, sea cristiana o sea musulmana, las organizaciones religiosas pueden y deben entonces involucrarse, ¿entiende? La sociedad civil en sentido general debe involucrarse y por supuesto que también el concierto, si se puede usar de esta manera, de las naciones, sobre todo Europa, en lo que tiene que ver con Francia, Canadá, Estados Unidos y América Latina, a ver cómo podemos ayudar con la propia, donde los haitianos tienen que ser también elementos que participen de manera protagónica en esto. Sobre eso debemos de anotar, y va como una pregunta. ¿Qué es lo que pasa en Haití? Porque hubo un intento de hacer un acuerdo que fue llamado Acuerdo Montana, del Hotel Montana, donde participaron 950 organizaciones y eso no dio ningún tipo de resultado. Ante el fracaso del acuerdo del Hotel Montana, que fue reivindicado tanto por fuerzas haitianas como fuerzas internacionales, obviando todo el proceso que se estaba dando en Haití, que era el traspaso de poder a las bandas armadas, se llega al acuerdo que se cerró el 21 de diciembre, donde participaron 650 instituciones de manera formal, incluyendo gente del gobierno, senadores, todas las fuerzas políticas. Ahora, de ese esfuerzo, estamos hablando hace poco, se acaba de derrumbar. ¿Por qué? Porque ni los partidos políticos, los principales partidos políticos ya le están ofreciendo apoyo. Una gran parte de las organizaciones populares se han retirado de este acuerdo, o sea que ni siquiera llegaron a firmar, pero no siguen dando el apoyo. Y la última noticia de interés es que uno de los principales funcionarios norteamericanos reiteró de que había que reiniciar el diálogo, pero es un diálogo que está roto y no hay posibilidades. Por eso me parece sumamente importante que se destaque el papel que pueden jugar las iglesias evangélicas, cristianas y también de la iglesia cristiana, la iglesia católica, para buscar una precisión, porque a veces no se entiende a nivel del público en todas estas iniciativas. Entonces, dijimos banda y va relacionada porque ¿cuál es entonces la posición que se va a tomar con respecto a las bandas? ¿Por qué? Porque muy bien señalaste que las bandas dominan, pero hay que decir que esas bandas han estado dominando con el apoyo de los principales grupos de poder en Haití, o sea que no son bandas. Y eso lo acaba de certificar Canadá, estableciendo sanciones concretas al grupo Biyu.
que dicho sea de paso, es uno de los principales inversionistas en República Dominicana, no solamente en el campo de la energía, sino en otros campos. Y queda pendiente entonces cuál es la decisión del Estado Dominicano ante este grupo. ¿Por qué? Porque si ha sido sancionado y tiene activos en República Dominicana y hay un proceso ya abierto de haber aupado, respaldado, financiado a las bandas, ¿cómo es que República Dominicana se queda callado? Pero hay otro grupo, solamente para señalar otro, que es Abdalá, que es de lo que controla las bancas en Haití. Entonces, si ha habido sanciones, ¿cuál es entonces el papel? Ahora, la pregunta es, siempre con ese espíritu de búsqueda de soluciones o de contribuir, como muy bien se señaló, a esa búsqueda de solución, porque República Dominicana no tiene solución, pero sí puede contribuir a esa búsqueda de solución. ¿Qué nos dice el obispo Julio César Urbina? Bueno, en realidad la República Dominicana en los foros internacionales en los cuales participa a nivel diplomático ha estado abogando porque hay una solución. El punto es de que la República Dominicana trata al mismo tiempo de mantenerse como medio neutral ante la situación de que se ha estado viviendo y suele guardar silencio ante ciertas posiciones, ciertas iniciativas que se toman, como en los casos que tú has mencionado, o simplemente enfatizar algunas acciones de la República Dominicana que ha estado más encaminada a la, por decir así, a la recogida un tanto arbitraria de los inmigrantes indocumentados, para devolver lo que eso es como echarle más leña al fuego. Cuando tú tienes un país que está en ascuas y que tú le echas leña, entonces porque se complica más la cosa con un país de 11 millones de habitantes, en donde más de prácticamente 6 millones y tantos viven en la pobreza, ¿verdad? Y otros 2,5 millones viven en la pobreza extrema, y esas personas que tratan de salir los empacan y los devuelven para allá. Eso no es una contribución. Así casi habría que hablar de una moratoria. La República Dominicana, si bien tiene derecho, lo tiene porque es su territorio, pero al mismo tiempo hay que tomar medidas y eso pudiera ser una contribución para bajar la presión y ver de qué manera se pueden controlar estos grupos violentos que controlan Haití. Y de vez en cuando se nota que entre ellos puede haber confrontaciones, pero no las hay tanto, se evaden tanto. La policía de Haití resulta ineficaz y muchas personas hablan de que muchos de esos que están en bandas de alguna manera u otra están involucrados en esa situación. Es como aquí el tema de la llegada masiva y la entrada de indocumentados, ¿verdad? Que dicen, pero espérate, ¿y la corrupción? Ahí andaba el ministro del Ministerio de Migración, encargado de Migración, en la frontera exhortando a los policías para evitar el tema del macuteo, como decimos aquí normalmente. ¿Por qué? Porque ya eso es vox populi. Todo el mundo lo sabe y lo dice y lo repite, como se dijo hace un rato aquí en el principio. De manera que en Haití es una situación casi sin salida, pero hay que buscarle salida. Hay que buscar una alternativa que no sea extremadamente, porque yo no estoy de acuerdo con la violencia, sino, como decimos aquí en el argot dominicano, hablando se entiende la gente. Entonces habrá que persuadir, y otra vez insisto, esos grupos, esas organizaciones o esos consensos que ha habido y que se han caído, como el Montana, ¿verdad? Y ahora surge una novedad de promoción o propuesta y un grupo que se va a encargar de organizar elecciones. La pregunta es, ¿será eso una solución? No sabemos, no creemos más bien, todavía falta mucho por hacer. Pero la función de un Estado, una de las principales o de los puntos principales como función de un Estado debe ser la seguridad. O sea, si no hay seguridad, si no existe seguridad,
técnicamente hablando, lo que existe es caos, existen las bandas, que son grupos que tal vez, si le vamos a poner el denominativo de mafioso, porque se reparten los territorios. Entonces, siempre va a estar el asunto. Si no existe la autoridad, una autoridad de tipo nacional, y ha habido un fracaso en ocasiones anteriores, cuando hubo la intervención, en crear un grupo. Es más, cuando derrocaron a Aristín, la primera vez que derrocaron a Aristín, que surgió Raúl Cedras, no hubo, vamos a decirlo así, mayores complicaciones porque había un ejército cohesionado en torno a este señor, y aunque fue un golpe a un gobierno democrático legítimo, sí había un principio de autoridad. Al regreso de Aristín, prácticamente se forzó a la desaparición del ejército, pero no se creó una autoridad como una policía nacional o una institución que pudiera mantener el orden y la seguridad, que debe ser la piedra angular de cualquier Estado. ¿Cómo puede lograrse eso sin un nivel de intervención? Usted hablaba sobre que nosotros de una u otra forma, como el país mantenía una posición evasiva, vamos a decirlo así, pero tal vez para no verse como intervencionista, que es el término que todo el mundo anda huyéndole un poco. Pero necesariamente sobre esta situación, volvemos a la pregunta anterior, ¿es necesaria o no es necesaria una intervención para tratar de que se pongan de acuerdo los vecinos, para que de una u otra forma también su situación, al mejorar la situación de ellos, también mejorar la situación de nosotros? Bueno, yo diría que sí. Voy a decir que es de alta prioridad la seguridad ciudadana, porque en Haití no hay para nadie hay seguridad. Cada quien tiene que protegerse como puede. No hay policía que sea funcional. El tema es de que a mí lo que me preocupa es la historia de las intervenciones. Desde la intervención del 2015, de 1915, perdón, hace 107 años, 108 años, en Haití. Así es, más o menos. Todo ha sido así. Sale la intervención en el 1935 y se establece una dictadura, la de Duvalier. De aquí salen en el 24, nos quedamos ahí con Horacio Vázquez un tiempo, entonces queda la dictadura de Trujillo. Entonces, nosotros gracias a Dios hemos superado bastante, ya no tenemos esa situación, pero yo tengo la percepción, si se puede decir así, siendo un neófito en materia de economía, que lo que ha sido el desarrollo, llamémoslo así, o el avance hacia el desarrollo en lo que es la agricultura, pero también la industria, y el turismo, la minería, todo eso ha contribuido a que la República Dominicana de alguna manera se estabilice y que el ingreso per cápita, aunque la mayoría de ese ingreso se queda en unos cuantos, pero es mucho mejor que el de Haití. Entonces, aquí tuvimos la revuelta del 65, la guerra civil del 65, en procura de restablecer un gobierno constitucional que terminó con otra intervención extranjera, la Fuerza Interamericana de Paz, entre comillas, pero sabemos qué fue lo que pasó. Y Haití, el asunto es cuando tú tienes unas bandas armadas, es como decir, ok, vamos a intervenir a sangre y fuego. Es como que eso sería, y yo no quisiera ver eso. Ni nadie quisiera ver eso, porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Las intervenciones, como hemos dicho, la MINUSTAC y todos los demás que ha habido, directo o indirectamente, no ha dado resultado. Entonces, tendría que haber algún otro tipo de persuasión, donde, caramba, que otra vez insisto, las religiones formen parte de la sociedad civil,
también el cuerpo diplomático que debe hacerlo, sobre todo los países que han estado históricamente más vinculados a Haití. De alguna manera, ¿cómo es que vamos a lograr que la gente baje la guardia y vamos a partir de cero y vamos a reconstruir Haití? Yo creo que usted nos ayuda a recorrer un camino de reflexión y de intento de búsqueda de alternativas, posibles vías de solución. Un ejemplo. Había un control de parte de la banda de Barré, ahí cerca de la terminal, famosa terminal de combustible. ¿Eran las bandas que tenían el control? No, era el grupo MEF. Eso no se ha querido decir en la opinión pública internacional, ni tampoco aquí en la opinión pública nacional. Grupo que tiene muy estrechas relaciones con un grupo de poder local, de los principales grupos, de los 5 principales de República Dominicana. Eso no se ha querido decir. Bien. Estados Unidos intervino y ya se reconquistó la terminal de Barré. Y no solamente eso, sino que hizo un acuerdo con este grupo de poder para garantizarle el suministro de combustible en gran parte del territorio haitiano. Fíjese que no ha vuelto a haber problema. Sí. Correcto. No solamente de sur a norte, sino que hay un proyecto que va a favorecer fundamentalmente este grupo de construcción de un puerto, o remodelación del puerto en Cabo Haitiano. Es decir, que eso no se quiere discutir, ni se quiere dilucidar, ni se quiere abrir una discusión en República Dominicana. De hecho, hubo un fracaso. Aquí teníamos una mesa de negociación que era de Relaciones Exteriores, Inmigración, y el gobierno sin ton ni son la suspendió. O sea, nosotros no necesitamos conversar, y creo que es un error, como también fue un error, creo, de carácter estratégico, haber propugnado por una intervención en Haití sin ver las consecuencias, porque si Estados Unidos interviene en Haití, nosotros estamos tiro al blanco de que tropas norteamericanas pasen a territorio dominicano, tratando de buscar esa famosa solución conjunta. Sí. Entonces, digo esto porque creo que es un tema que hay que saber aquí, que hay que dominar la información, pero no tengo ningún interés, ¿verdad?, en la información, solamente estoy exponiendo datos, informaciones que han sido suministradas por la opinión pública o ciertos periódicos. Lo que pasa es que hay necesidad de monitoreo. Entonces, si esa es la situación que nosotros tenemos, entonces el problema no es tan difícil. Sí. Porque esas bandas, ¿con qué operan? Los principales grupos. Si se han descabezado ya los principales grupos, lo que hay que actuar no solamente en Haití, sino actuar en República Dominicana y también actuar en Estados Unidos. Porque ¿dónde es que está la sede de Bijou? ¿Dónde es que está? ¿Es en Miami? ¿Y por qué Estados Unidos no toma una decisión con respecto a este grupo que está vinculado a bandas, que es de carácter terrorista a nivel internacional? Ahora, no nos quedemos ahí, veamos las cosas un tanto más de manera amplia. Si esta es la situación, entonces, ¿por qué no se abre un espacio de sanción conjunta Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, como cualquier la llamada comunidad internacional? Porque si sabemos que ya estos son los principales grupos, que son los que aupan, entonces esos grupos, esas bandas, no contarían con el apoyo. Ahora, hay que buscar soluciones. Ahora, ¿dónde está ese escenario? ¿Con amenaza de intervención? No, ya que se ha dicho. Haití es un país intervenido. No es que se va a intervenir, lo único que pueden entrar y sacar tropas. ¿Pero qué esto va a ser una tropa? Cuando aquí el reverendo ha dicho, es un país que ya se ha llegado a tal nivel de descalabro que ni siquiera las autoridades económicas, monetarias en haitianas lo reconocen, que estamos en una fase depresiva. No, o ya el país se descalabró completamente. Ahora ya, pues en esta reflexión que por comentario puede servir de base a otro comentario, porque este es un programa de diálogo, no solamente de preguntas y respuestas, donde asumimos que cada quien es responsable de sus propias opiniones, no necesariamente la institución que uno
participa o labora se ve envuelta en estos comentarios. ¿Por qué quiero señalar este punto? Si eso es así, entonces, ¿qué alternativa nos queda a nosotros? Ahora, ahí aprovecho la ocasión para hacer una pequeña reflexión. Nosotros estamos en un proceso, no de Haití, de dominicanización, sino de República Dominicana, de haitianización. Es bueno que se sepa. Y se sepa porque hay diferencias que muy bien se han expuesto aquí entre niveles de desarrollo social, entre Haití. Pero hay algunos puntos comunes que no tienen la misma dimensión. En Haití, el llamado sector formal, que es el sector empresarial asalariado, es mínimo en comparación con el de República Dominicana. El sector informal es mucho mayor que el de en Haití, que el de República Dominicana, pero se olvida algo, que no hay sociólogo, antropólogo, economista, funcionario del gobierno, etnólogo que lo haya planteado. Es una economía que funciona sobre la criminalidad. Pero la criminalidad de parte de los trabajadores, no de grandes grupos. ¿Dónde están alojados esos grupos? Están alojados en Miami, en gran medida, y parte en Canadá. Y es bueno que se diga que esa élite que gobierna, ha estado gobernando Haití, no es haitiana, es americana, tiene pasaporte americano. Y los negros en Haití se han creído que ellos están gobernando en Haití. No, son americanos, ciudadanos americanos. Eso no se quiere dilucidar, no se quiere aclarar. Entonces, por eso es que vemos que cualquier iniciativa no toma efecto. ¿Por qué? Porque Haití está bajo el gobierno, el control de americanos. Y los dos grupos que son los que controlan Haití, que es el grupo judío, el grupo israelí y el grupo árabe, los dos tienen un fuerte lobby en el Congreso. ¿Cuándo se ha querido debatir eso? ¿Cuándo se ha querido aclarar eso? ¿Cuándo se ha querido analizar? ¿Cuándo se ha querido, los mismos organismos internacionales han querido estudiarlo, el poder de esos grupos de poder en Haití? No, al contrario, se ha querido bloquear. ¿Para qué? Para que la gente no tenga información. Fíjate toda la implicación y gravedad. Claro, esa es mi opinión, basada en informaciones, no solamente de documentos oficiales, sino también de la prensa, pero que yo digo que habría que ponerla sobre el tapete, no para que estemos de acuerdo o desacuerdo, sino para que contribuya a una reflexión. Y creo que ese mensaje es fundamental, de que acaba de exponernos al obispo, de que hay que tratar de buscar la solución, pero las propuestas que se hacen son totalmente contrarias. ¿Por qué se culpabiliza a Haití? ¿Quién fue el que entregó 930,000 visas a los haitianos para que entraran de manera libre? Que se venden, se pueden comprar en cualquier agencia de viaje. En un colmado. O en un colmado. ¿Ha sido los haitianos? ¿Han sido autoridades? Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno dominicano? Y es una petición que le hago al presidente, que veo que es un hombre sensible, a Luis Abinader. ¿Por qué no se abre una comisión? Y los últimos 3 gobiernos, del gobierno de Leonel, pasando por el gobierno de Danilo, como este gobierno, se responsabilice directamente quienes participaron. Por igual. ¿Cómo es posible que tengamos una frontera abierta? Eso no es casual. ¿Dónde está la exigencia? Que me digan un día, la exigencia del gobierno dominicano, que las autoridades haitianas controlen los migrantes haitianos desde Haití hacia República Dominicana. Que se busque cuándo se ha publicado eso. Se ha mantenido un total silencio. Entonces no es solamente República Dominicana. Y en esta cuestión, el último escándalo, es el asunto del muro. El gobierno todavía no ha aclarado y hay toda una serie de rumores que ponen en jaque al muro, porque inclusive se habla de concesión de terreno. ¿Eso han sido los haitianos? Hemos sido los dominicanos. ¿Dónde está la responsabilidad de las Fuerzas Armadas? Porque la fuerza, sobre todo CEFRON, que es un organismo que no se corresponde con nuestro ordenamiento jurídico, porque es policía migratoria, es policía confiscatoria de contrabando, controla, que inclusive cede permiso o de droga,
Pero ¿y dónde se ha visto que aquí un Estado esté dependiendo de una sección de las Fuerzas Armadas con un control de varias decenas de kilómetros? Eso es lo que se le ha entregado a partir de la frontera. ¿Dónde están las instituciones que trabajan el tema jurídico en República Dominicana? ¿Dónde está el Tribunal Constitucional? Fijándole un par, exigiéndole al gobierno que se respete la Constitución. No, aquí estamos ante esto es un proceso de haitianización, donde la economía criminal es lo que más está creciendo en República Dominicana. Y que esté claro, que no me vengan con informalidad, no me vengan con formalidad, porque eso fracasó. La formalidad, que en definitiva de descansar una sociedad sobre una relación salarial, yo quisiera que cualquier dominicano me diga que a base del sueldito que está ganando va a vivir dignamente, no solamente él y toda su familia. Entonces, estos son temas que no pretendo, ¿verdad?, sentar ningún precedente, ninguna autoridad, pero creo que es necesario que haya apertura, así como estamos hablando en esta mesa. Esto debe de ser discutido a nivel global. Por ejemplo, tú hablaste de la droga. Que me digan, desde que aquí comenzamos a registrar, que se puede ubicar eso fácilmente a partir de 1965, a través de los artículos del famoso periodista Hernández, que lo publicó la revista Ahora, que comenzamos con el tema de la droga, el tema de cómo las farmacias sirvieron de infraestructura para la distribución de la droga. Eso fue en 1965. 1965, con 35 años más 22, ¿cuánto es? Estamos hablando de 57 años. Y que me digan cuándo, por favor, el Congreso Dominicano ha tenido como tema público de discusión abierto en vista pública el tema de la droga. Que me digan, ¿pero cómo es posible que un problema que tiene más de 55 años, nunca el Congreso ha tenido la oportunidad de tratarlo seriamente? Pero no para estar diciendo fulano de tal, sino para ver cuáles son las causas y establecer las responsabilidades del lugar. Porque esto hay que pararlo. Usted toma la prensa diariamente y ve que tomaron ya no de que 2 kilos, estamos hablando de miles de kilos de estos ilícitos. Esto es un asunto normal. Ya los periódicos, antes, como decía mi madre, tú tomaba el periódico y lo retorcías, lo que salía era sangre. Se olvidaron de esos tiempos. Ahora tú lo retuerces y lo que sale es droga. ¿Por qué? Porque uno de los principales temas es la droga. Entonces, yo digo esto para que tenga el escenario de poder responder. Algunos puntos podemos estar de acuerdo, otros en desacuerdo, pero tenemos que sentar algunos puntos de partida donde las iglesias, ¿verdad?, y ojalá ese ecumenismo que pueda haber entre las iglesias pueda jugar un rol importante. Y eso yo lo digo porque acaba de emitir una declaración la conferencia episcopal sobre de cómo nuestros jóvenes, pero no nuestros jóvenes, toda la sociedad que está envuelta con vicios, con crímenes, pero no necesariamente esto tiene que ser dominante y llegar a los niveles que ha sido Haití, pero hay que actuar. Y esto no forma parte de ninguna manera de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque se le entrega el banco de sangre a los mismos Dráculas. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una solución cuando los bancos de sangre se le entregan a los mismos Dráculas? Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Como sabrán, estamos desarrollando el tema de la evaluación Haití y las relaciones dominico-haitianas. Vamos a contar en este segmento con la presencia del dirigente dominico-haitiano William Charpentier, quien dará un enfoque de las cosas tanto positivas como negativas y las perspectivas que pueden haber para el año 2023, desde un enfoque lógicamente de precisamente eso, de los dominico-haitianos, de los dominicanos de origen haitiano. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, realmente la perspectiva que tenemos los dominicanos, dominicanos de ascendencia haitiana o dominico-haitiano, como se dice. Escúchame que te interrumpa.
Pero ¿por qué ustedes insisten siempre en ascendencia? Ascendencia tiene que ver con la sangre. Pero escúchame, escúchame, porque es de orientación. Si me dice de ascendencia, nada más pueden calificar aquel que sea un hijo directo. Pero puede haber un hijo, un niño, una niña que sea adoptada, que pertenece a la familia. Entonces me está negando, ¿verdad?, esa ascendencia, porque no es por sangre, puede ser por adopción. Pero eso es una forma de ubicar una población étnica determinada. No, es origen. Un momentito. Es una forma de ubicar, un grupo étnico determinado. Tú le puedes decir dominico haitiano, dominicano de ascendencia haitiana, tú le puedes decir dominicano de origen haitiano, pero legalmente son dominicanos, punto. No, en eso no hay discusión. Pero es una forma sociológica de ubicar un grupo determinado. Sociológicamente, o de etnología, es de origen. Sí, no pero ascendencia. Esa parte no la vamos a discutir porque hay otra parte también, hay otras argumentaciones que dicen que no. ¿Me entiendes? Entonces vamos a ver, tratar de... Mira, entonces los dominicanos de origen o de dominicano de ascendencia haitiana o dominico haitiano, son un segmento de la población que durante muchos años hemos sido olvidados, hemos sido excluidos de la sociedad dominicana. La razón, hay una razón legal, hay una razón sociológica, porque en el aspecto legal estamos hablando de durante muchos años esa población, las oficialías de Estado Civil le ha estado negando su incorporación al registro civil de la República Dominicana. Y luego, por vía de consecuencia, si no tienen un registro legal, si no tienen una documentación, los otros derechos de carácter económico, sociales y culturales son excluidos. Entonces, nosotros para este año estamos aspirando de que la Junta Central Electoral, el Ministerio de Interior y Policía, apliquen la Ley 169, porque en los últimos 3 años, a pesar de que hay una ley especial que dispone regularizar, incluir aquellos hijos de inmigrantes dominicanos, de dominico haitiano o dominicanos de ascendencia haitiana que fueron excluidos mediante sentencia, entonces hay una ley especial que dispone su integración, que se divide en 2 grupos. El primer grupo, el grupo A, que se ha ido incorporando, pero hay un grupo B, que aquellos niños, jóvenes y adolescentes que nunca fueron registrados. Pero también el organismo del Estado que tiene que regular, que es el Interior y Policía, ha paralizado el proceso. Inclusive la oficina que queda del Ministerio del Interior y Policía ha sido desmantelado. De manera pues creo que este año que estamos, 2023, vamos a esperar de que las autoridades puedan cumplir con la ley, porque es la ley que dispone esto. Entonces también hemos visto el año pasado cantidad de jóvenes que ya terminaron su bachillerato, no han podido inscribirse en las universidades, ni por lo menos hacer un curso técnico, pero tampoco mucho menos ingresar al mercado laboral. Entonces estamos creando un gueto social. Entonces las autoridades, el Estado dominicano, que tenemos una constitución garantista, debería dar paso firme para que estos grupos puedan irse integrando a través del cumplimiento de la ley 169. Bien, ese es un punto aclaratorio, pero vamos a tratar de ver cómo la situación que ha estado trascendiendo en Haití, incluso desde el año antepasado, con la muerte de Jovenel Moïse, ha ido afectando e incrementando una serie de problemas tanto al interno de Haití como la población que de una u otra forma viene a buscar refugio a la República Dominicana o mejores condiciones de vida. ¿Qué nos puedes decir sobre la situación existente ahora mismo al interior de Haití y cómo está afectando o cómo se ha venido desarrollando al interior de lo que es nuestro país? Mira, el tema de la migratoria ya es un segundo tema. El tema migratorio en los últimos 10 meses, por la muerte, o un año puedo decirse, por la muerte del presidente Moïse,
se ha incrementado, porque realmente República Dominicana y Haití comparten una misma isla. Donde hay violencia generalizada, las bandas que estaban hablando tienen el control más del 75% en el área de Puerto Príncipe. Hay la falta de institucionalidad. Según la ONU, hay más de 5 millones de personas en crisis humanitaria, en crisis alimentaria, perdón. O sea, una situación bastante difícil y, lógicamente, los más pobres, los que no tienen absolutamente nada, van a intentar cruzar la frontera dominico-haitiana por un tema de estado de necesidad. Entonces, también hemos visto, concomitantemente a esto, el gobierno dominicano ha incrementado los niveles de control, incluso los niveles de deportación de inmigrantes hacia Haití. Sin cumplimiento de debido proceso, sin el cumplimiento del debido proceso de derechos humanos. Nosotros no nos oponemos en el tema de la deportación, pero todo el proceso de deportación tiene un debido proceso, incluso individualizar los casos. Incluso estamos asistiendo personas que nacieron aquí, personas de tez negra, han sido objeto de deportación. Entonces, el parámetro es color de la piel. Entonces, nosotros decimos, como activistas de derechos humanos, es que las deportaciones en la República Dominicana forman parte de la comunidad internacional. Pero hay un punto ahí. Escúchame, hay una... La documentación, el punto de la documentación, o sea, si bien se está haciendo las cosas, el hecho de yo tener una documentación de una u otra forma es lo que podría marcar la legalidad o no del proceso que se está desarrollando. O sea, ¿qué puede decirnos sobre la parte de documentación de la población dominicana de origen haitiano? Mira, en el 2014 el gobierno dominicano invirtió más de 10.000 millones para implementar un plan nacional de regulación de extranjeros. ¿Qué proporción? Se documentó 209.000 inmigrantes. De esa cantidad, el 95% son de origen haitiano. Entonces, ¿qué estamos hablando? Desde el 2016 hacia acá, hasta el 2019, fueron renovando esos carnets, esos documentos. Incluso más de 35.000 inmigrantes se habían ingresado al régimen de seguridad social. Y te digo hoy, 2023, prácticamente cerca de 175.000 inmigrantes que se habían acogido al plan no han podido renovar su documento. Y estamos hablando, pero tienen un documento. Tienen un documento, pero ya están vencidos. Ok, pero nosotros también a veces circulamos con cédula vencida. Sí, no, pues tampoco no puede ser un de consuelo. Eso, lo que estamos planteando es que las autoridades deben promover la regularización. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú dejas que el inmigrante entra o tú no le puedas renovar su documento, apuesta a situaciones irregulares, viene de manera irregular, busca un buscón para darle documentos, ¿me entiendes? Entonces, esa actitud promueve la inmigración irregular. Nosotros apostamos desde la Mesa Nacional para las Migraciones que el gobierno dominicano aplique las políticas públicas en materia de regularización migratoria, porque todo lo que viene aquí debe tener un documento para que el Estado pueda decir dónde está, quiénes son. ¿Me entiendes? No es que entran todos, sino que hay que aplicar las políticas migratorias establecidas en la Ley General de Migración. ¿Y la cuota de responsabilidad del gobierno haitiano? Bueno, nosotros como mesa siempre le estamos exigiendo al gobierno haitiano. Incluso ahora mismo ellos están implementando un programa de documentación, o sea, otorgándole a sus nacionales cédulas de identidad haitiana, o sea, a través de los consulados. Escúchame. Es un paso importante. William Charpentier, tenemos una llamada de parte del colega que, digamos, miembro coordinador de este programa, José Luis Kepi de Estados Unidos, quien nos va a exponer sobre la política americana en torno a los haitianos. Interesante. Buenos días. Buenos días, feliz año. Gracias, igual para ti y tu familia. Ya escuchaste a Luis, Luis, que nos queremos escuchar de parte tuya
la política que se están desarrollando en los Estados Unidos con relación a los inmigrantes de origen haitiano. Sí, de nuevo, muy buenos días para todos y la teleaudiencia, felicitándoles en este año por el programa. Muchos éxitos para ustedes. Y entrando en materia, a mi modo de ver, la política de la actual administración Biden hacia la migración haitiana se ha caracterizado por su continua ambigüedad, menosprecio y hasta olvido en muchos casos. No solamente Estados Unidos, pero las demás naciones poderosas no se han comportado a la altura de sus obligaciones hacia Haití, quien, como todos sabemos, todavía padece los avatares del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en el 2021, además de el caos reinante, los huracanes, las bandas criminales y el terremoto. O sea que todo ello debe tomarse en cuenta como telón de fondo a la continua política de expulsión de inmigrantes haitianos por parte de las autoridades migratorias norteamericanas. Por ejemplo, y este es un dato, existe una institución, Witness at the Borders, o sea, que traducido al español tiene que ser como testigos en la frontera o en la frontera, que indicó que para febrero del 2022 la administración Biden ya había deportado a 20,000 haitianos desde que asumió el poder. Todos recordamos que el mandatario Biden se había comprometido a aplicar una política migratoria más justa y humanitaria hacia los haitianos al asumir su cargo, pero una vez en la presidencia simplemente optó por seguir la misma línea dura de redadas y deportaciones masivas de los nacionales haitianos. La verdad fue que ellos disminuyeron el volumen de deportaciones en agosto del 2021 como resultado del terremoto que sacudió Haití en ese mismo mes, más el ciclón, que entre ambos causaron alrededor de 3,000 muertos. Y ya para ese entonces, agosto, septiembre, octubre del 2021, ya en el área del Río Grande ya estaba repleta y se estiman que ya habían como alrededor de 15,000 haitianos. Ustedes recordarán que la administración fue duramente criticada por no hacer lo suficiente también para levantar la restricción del título 42 emitida durante la administración Trump, que retornaba a los emigrantes en busca de asilo basado en la seguridad pública, producto de la pandemia. De hecho, si también recuerdan, el enviado hacia Haití renunció en protesta por las deportaciones masivas, y se estima que bajo tal ordenanza del título 42 alrededor de 1 millón de migrantes, incluidos haitianos, fueron deportados sin la oportunidad de ver un juez de inmigración. Washington, la verdad, hubiese podido convertirse en un mayor interlocutor luego de que la crisis estallara tras el asesinato del presidente Moïse en julio del 21. La situación humanitaria ha continuado deteriorándose, ya que, como todos sabemos, el asesinato dejó un vacuum en el poder en Haití, y el actual mandatario, Ariel Henry, la verdad, no contó ni todavía cuenta con el mandato popular, aún a pesar del apoyo de Washington y otros sectores interesados. Es decir, que hay un gobierno que ya de por sí es débil y no ha podido llevar a cabo mínimamente sus funciones. Lamentablemente, cuando nos vamos a Haití, la crisis ha incrementado. Diversas ONG norteamericanas de prestigio ya han abandonado el país, y solo hay que imaginarse el caos que la salida de estas instituciones
han causado entre los sectores más pobres y vulnerables de Haití. Y la verdad es que no ha habido un esfuerzo propositivo por parte de la administración Biden. Por ejemplo, la Agencia Internacional para el Desarrollo recientemente mandó un team a Haití compuesto por 7 personas, y repito, 7 personas, para responder a la crisis del cólera en una nación con 11 millones de habitantes. Eso fue recientemente, noviembre, diciembre, enero, por ahí. Entonces, vamos a respetarnos. Entonces, encima de esto, bueno, podemos ver, esta es la hora que la administración Biden no ha nombrado un embajador ni en Haití, ni tampoco en la República Dominicana, lo cual nos indica cuáles y dónde están las prioridades de esta actual administración Biden. O sea, bueno, volviendo para atrás, en mayo de 21, sí podemos decir que la administración Biden extendió el estatus de protección provisional a más de 150,000 haitianos ya residentes en la nación, el TPS. La medida se extendería por 18 meses extras, de acuerdo a las informaciones emitidas por este señor Alejandro Mayorkas. Y claro, la medida respondía en ese entonces a la creciente crisis económica y política que vivía y todavía vive la nación. Entonces, ese TPS habría de cubrir a los haitianos residentes en el país a partir del 29 de julio del 2021. Bueno, una medida también similar fue emitida por la administración a favor de los venezolanos. Entonces, luego de esto, tenemos que también señalar que hubo un momento muy bajo en las relaciones con el hermano pueblo de Haití, que lo constituyó las imágenes de la policía montada en la zona del Río Grande en septiembre del 2021, en donde se muestran cómo los efectivos a caballo se enfrentaban con los migrantes que trataban de entrar, dándole latigazos y bloqueándoles el paso con los caballos. Esas imágenes se extendieron por todo el mundo. Más luego, por ya este año, en octubre del 2022, se buscó apoyo por parte de la ONU para llevar a cabo una intervención humanitaria. Según las palabras de la misma Casa Blanca, para así terminar el caos imperante en la nación. Entonces, es interesante ver que esos mismos oficiales no ven que deportar cientos de nacionales haitianos lo único que hace es atizar aún más la incertidumbre y el caos que dicen quieren terminar. Más recientemente, ahora ya en diciembre del 2022, la administración decidió conceder extender el TPS a los haitianos, y la medida muy probablemente habrá de beneficiar, según tengo entendido, de 100 a 265,000 haitianos residentes en el país, brindándole la oportunidad de trabajar y acomodarse en el país. Como dije, la medida se extenderá a aquellos que ya el TPS se le había acabado, o sea, se le extenderá por otros 18 meses más. Se recordará que durante la administración Trump se trató de bloquear en las Cortes Federales el TPS, pero según tengo entendido, quizás algunos 100,000 haitianos puedan ahora acogerse al TPS, ya que según cifras, otros 55,000 nacionales haitianos ya han aplicado. Pero ojo, este TPS no concede lo que se llama un path towards citizenship. O sea, que una vez se te conceda el TPS,
tú no podrás optar automáticamente hacia la residencia permanente. Eso hay que puntualizarlo. Entonces, lamentablemente, miles de personas que se han acogido al TPS, incluyendo los haitianos, han estado en este limbo legal por años. Se recordará que el primer TPS se le concedió a los haitianos en el 2010 a raíz del terremoto. Y bueno, la actual administración Biden, en el caso de los haitianos, ha expandido el número de personas que ahora califican. Hay que decir que lamentablemente estas medidas contribuyen a incrementar el número de personas que luego intentan salir de sus países para resguardarse en estos permisos que el país concede. Lamentablemente muchos, miles, bueno, no tenemos cifras al respecto, también caen víctimas de los coyotes, quienes se encargan de diseminar falsas informaciones, y esto es un problema. Lo cierto es que todo esto muestra los diferentes tumbos que lo único que nos dicen es que existe una desconexión o negligencia internacional por parte de las autoridades norteamericanas hacia el problema haitiano, que no se compadecen con el dolor, el caos y los múltiples retos que enfrenta Haití en los actuales momentos. Algunos congresistas, analistas y observadores han señalado que en el caso del TPS debe extendérsele, citando por ejemplo no solamente razones humanitarias, sino además como una vía de ayuda al desarrollo de la nación, ya que las remesas habrán de enviársele a su país, y entre paréntesis también al nuestro, que también se beneficia de las remesas que envían los nacionales haitianos, pero que están residiendo en nuestro país. Fíjense ahora, con todo este caos, incertidumbre por parte de las autoridades norteamericanas, fíjense ahora lo que acaba de decir recientemente el presidente Biden, que habrá de implementar, y cuando digo recientemente estoy hablando la semana pasada, que se habrán de implementar nuevas restricciones hacia aquellos emigrantes que crucen la frontera por México en busca de asilo, para así disuadir la migración ilegal. Y claro, en esas declaraciones, aunque no lo digo, pero entre líneas uno lee que el blanco de nuevo fueron los cubanos, nicaragüenses, venezolanos y claro está los haitianos. Es decir que si ellos cruzan se les negará automáticamente el asilo. Uno se pregunta, ¿podemos criticar la administración? La verdad es que en ese sentido ninguna iniciativa habrá de solucionar el problema de la migración irregular, porque en cada nueva iniciativa eso contribuye a un acrecentamiento, agudización de las diversas crisis que aquejan nuestros países. Ello estimula la salida masiva de nacionales hacia el extranjero. O sea que hay una iniciativa, se le concede salvoconducto, un parol, se quedan, pero a medida en que la crisis continúen azotando nuestros respectivos países, ello continuará generando más oleadas migratorias hacia los Estados Unidos. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿en qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Bien, Kepi, muchas gracias por... Hasta cómico, pero en estas últimas declaraciones del presidente Biden, no bien termina la idea de que no se le concederá asilo automático a aquellas personas que desean cruzar por la frontera de México. Entonces dice, a renglón seguido, como dicen, que en cambio Estados Unidos aceptará 30,000 migrantes de esos países que puedan llegar vía legal y si pueden costearse su pasaje
llenar el formulario, entre otros requisitos. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué piensas? No sé si me Para está mí escuchando. es muy vacilante, en mi opinión, la política migratoria a este respecto. Bueno, Muchas gracias por tu intervención. Agradecemos esta intervención. Tenemos la presencia de Marco Romero con nosotros, con quien hablaremos una vez concluyamos con William Chapartier la interesante perspectiva que estábamos desarrollando. Pues estuvimos hablando, William, sobre la parte del inconveniente de todo este proceso que se está dando irregular de las migraciones, y también la forma en que se están procediendo a deportar a los ciudadanos tanto haitianos como dominicanos de origen haitiano, porque cae todo el mundo sobre el mismo saco, ¿te das cuenta? O sea, cae legales e ilegales, caen dentro del mismo saco. Entonces, te había preguntado sobre también la misma cuota de responsabilidad que debía haber del gobierno haitiano de suministrar documentación y de todo el proceso. Me estabas hablando del proceso que se estaba llevando a cabo, que se ha estado desarrollando, y quisiéramos concluir con eso. Sí, el gobierno Luis Abinader, al iniciar su proceso, había hecho un acuerdo con el gobierno haitiano para documentar a los inmigrantes que se encuentran aquí en la República Dominicana, desde su consulado, desde la embajada. En el caso del gobierno haitiano ha estado carnetizando, dándole un documento a sus compatriotas, en el sentido de que otorgarle una acta de nacimiento y darle una cédula de identidad personal en caso de haitiano. Eso ha ayudado bastante en el proceso de iniciar el proceso de documentación a los inmigrantes desde aquí en la República Dominicana. Anteriormente, nuestra queja era de que el gobierno haitiano no estaba apoyando, no estaba ayudando a registrar a sus nacionales. Sin embargo, hay que decirlo, en los últimos 2 años se ha estado haciendo ese trabajo desde los consulados haitianos en la República Dominicana. Tú sabes que hay como una inquietud con el tema de los dominicos, de los dominicanos de origen haitiano. ¿Qué proporción? Porque no hay un número exacto. Incluso siempre han habido discusiones sobre el número de inmigrantes haitianos que hay aquí, y de esa cantidad, cuántos caen en la categoría de dominico haitiano. O sea, ¿tú manejas alguna cifra sobre esto? Mira, los datos que estamos manejando, ¿se acuerdan de que hubo un censo 2012-2017 de inmigrantes en la República Dominicana? En ese estudio, los 2 estudios revelan más de 500,000 inmigrantes acá. En el caso de los inmigrantes haitianos, estamos hablando de más del 90% de esa cantidad. Entonces, de los hijos de los inmigrantes haitianos nacidos aquí en la República Dominicana, ese estudio revela 200,000. Entonces, estamos hablando alrededor de 700,000, 800,000 entre inmigrantes de origen haitiano y sus descendientes nacidos aquí en la República Dominicana. Tú podrás decirme, ¿es creíble? Bueno, apenas es una encuesta. No abarcó la totalidad, ¿me entiendes? Sin embargo, es el documento oficial, es la información oficial de la que nosotros nos valemos. Por supuesto, eso es bastante importante, porque ya es un punto de partida. Entonces se está hablando de 200,000 personas. Hijos. Ok. Y de primera generación. Sí. Y de esa cantidad, ¿cuántos están debidamente documentados o han participado en todo este proceso? Mira, en el proceso del plan de regularización migratoria, recuérdate que había un plan para los hijos que habían nacido aquí, un plan especial. Entonces, apenas se inscribieron 8,000. Sí. De esos 8,000, el Ministerio del Interior y Policía le otorgó una residencia provisional o personal provisional a 6,000. Para que posteriormente, dentro de 2 años, ellos podían optar por el régimen de naturalización. Ese proceso está paralizado. Entonces estamos hablando prácticamente más de 75,000 no pudieron entrar a ese programa. Entonces estamos hablando de personas primera generación ya entrando en segunda generación que no tienen un documento y que no están incluidos en ninguna de las acciones gubernamentales.
Bien. Bien, vamos a continuar ahora con Marcos Romero. Marcos, mira, en este programa somos bastante abiertos, o sea, las opiniones que expresa cada uno son sus opiniones personales y no tienen necesariamente que ver con lo que es el pensamiento, vamos a decir, del grupo. Quisiéramos escuchar las opiniones tuyas de la situación que está ocurriendo. Y mira, el enfoque que queríamos dar en principio era el asunto de la situación actual y las perspectivas. ¿Qué tú puedes decirnos sobre esto? Bueno, para hacer como un wrap-up, como un resumen, es una situación compleja que conlleva muchos dominios, muchos temas. Está el tema de la migración que acaba de tocar, ya sea ya hijos de inmigrantes que eventualmente nacieron en la República Dominicana en situación irregular. Está el tema incluso que de soslayo lo han tratado también, el tema de tráfico de personas, que es el tema de la migración, aunado a la inestabilidad, lógicamente me imagino que lo han tratado, política en Haití, que tienen que ver básicamente con lo que yo llamo dinámicas de grupos de intereses. Es decir, que hay una élite, pero también hay partes, un grupo, digamos, en las mismas bandas, que eventualmente o grupos que responden a grupos de intereses. Y también las mismas bandas pueden responder a grupos de intereses, pero quieren tener también un espacio, lo que se llama un espacio político, eventualmente. No nos equivoquemos en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Aunque sean grupos criminales, al margen de la ley. Al margen de la ley, quieren integrarse ya dentro del margen de la ley, vamos a decir así. ¿Qué quiere decir? Eventualmente. De hecho, hubo unas declaraciones. Y si se hace un análisis, se puede hacer un análisis desde el ámbito nacional de Haití en cuanto a la situación de inestabilidad política, crisis económica, humanitaria, migratoria, medioambiental, etcétera. Entonces es un tema que si nos abarcamos en la perspectiva de Haití, bueno, enfrentar todos esos retos que conlleva, a ver si hay una convergencia política entre ya sea élite, grupo de élite empresarial, las grandes familias, como hay en muchos países de América Latina y el Caribe, esa oligarquía, como también hay los grupos que están en ascenso, que están en transición, que quieren integrarse también, una tajada del pastel económico también, los empresarios más pequeños y la población en general, que es generalmente, como pasa en otros países también, en caso de luchas intestinas entre grupos, que son los que pierden, son los grandes perdedores. A nivel internacional tenemos la situación que hemos comentado también, o han comentado durante el programa, que toca específicamente la situación de la famosa intervención, el intervencionismo. Es un tema de geopolítica y de geoeconomía, lógicamente, ya que detrás de eso también puede haber grupos o intereses económicos. Claro, por supuesto. Pero también está el aspecto del costo que conlleva, por ejemplo, una intervención. Lógicamente, después de la experiencia, que es el principal argumento para no, digamos, poner botas sobre el terreno, es el costo que conlleva y que, digamos, el resultado. Los detentadores de poder, o sea, la clase política, ¿verdad? Los líderes, junto con la clase empresarial, no logran viabilizar, no logran tener una sostenibilidad de desarrollo de Haití. Lógicamente, agravado con el magnicidio de Jovenel Moïse. Entonces, es como un caldo de cultivo todo. Y claro, la República Dominicana, porque se ha comentado también de la política migratoria. Yo quisiera hacer una observación y es la siguiente. Cuando los Estados Unidos o los organismos internacionales hablan del tema de la política migratoria en República Dominicana, sobre todo con el tema de las deportaciones, es un asunto de medio, de forma, que cómo se hace también. Exacto. Porque la República Dominicana puede deportar al grupo que quiera, no solamente de una nacionalidad específica o haitiana. Entonces, eso se utiliza como una herramienta política, sobre todo cuando hay campaña política, cuando hay intereses de grupos, ya sea de la oposición, ya sea del partido oficial. Es un tema que levanta pasiones.
Y capitalizar. Capitalizar. Pero el detalle está que al capitalizar crea una percepción en la población, que dicen, bueno, nos quieren echar a nosotros la carga de la migración haitiana, de los problemas haitianos, económicos, políticos, etc. Eso no es así. Realmente cuando se quiere tocar eso, porque es increíble que las personas, es como las percepciones de las realidades. Inmediatamente hay un disco rayado que toca eso. No. Vamos ya como experto, ya sea como una persona que estudia o ya sea alguien informado, tiene que saber delimitar, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tema de lo internacional, para terminar, y ahora estoy con el jaleo, ahí mencionaron también el tema de la migración. La migración es un tema también per se complejo, pero que no se resuelve porque son flujos humanos, y más República Dominicana. La migración no la ha podido parar ni los Estados Unidos, ni Europa, ni los otros países de América Latina. Es algo que va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque ha estado en toda la historia de la humanidad, la migración. Entonces, llámala como tú quieras después, los flujos humanos, migraciones, ya sea refugiados, movilidad, que se habló del tema de la solicitud como refugiados, de asilo político. Y al final también hay que tomar en consideración eso. Entonces, ¿cuál es la solución de Haití? Bueno, la solución idónea sería que los grupos de poder, que es la presión que le está metiendo la comunidad internacional, entre ellos la Organización de Naciones Unidas, ahora viene una serie de sanciones. Más. En enero. Vamos a ver. Está también el tema de la fuerza... ¿Y cree que esas sanciones van a ser efectivas para que los grupos al interior se pongan de acuerdo? Bueno, las sanciones es un tema de relaciones internacionales muy interesante, porque las sanciones per se no te aseguran un resultado. Es básicamente mecanismos de presión que se utilizan. Puede ser una sanción a un Estado, puede ser una sanción como hace Estados Unidos, por ejemplo, a Irán, o a otro Estado, a Corea del Norte, qué sé yo. Y hay otras sanciones que son a personas específicas, ¿verdad? En este caso, yo creo, dentro de, como dices, las opiniones aquí son individuales, pero yo creo que va a haber sanciones eventualmente a ciertos actores, ya sea políticos como del sector empresarial. ¿Por qué? Porque hay una dinámica, hay una interrelación, como usted acaba de afirmar también hace un momento, que las bandas también tienen un apoyo de parte de esa élite muchas veces. ¿Por qué? Porque se trata de luchas internas. Es como una guerra total que hay ahora mismo en Haití. De grupos, de qué grupo logra, digamos, en términos políticos, imponerse. Y eso contribuye también a, digamos que en términos económicos también, que se relacionen. Entonces hay lo que llaman muchas instituciones políticas, instituciones económicas. Y bueno, Haití es lo que está dentro de lo que es un círculo vicioso. Un círculo que si la élite y también los actores claves y agentes políticos no se logran, digamos, poner de acuerdo y lograr convergencias políticas mínimas por lo menos, es complicada la situación. O sea que puede ir para largo, porque es un asunto también de qué tú consideras valioso. ¿Qué conocimiento, o sea, como conocimiento valioso, si tú pretendes ya llevar hasta el final la lucha o puedes dialogar? ¿Qué pasa? Eso no es sostenible en el tiempo. Eso tiene un gran costo, así como las guerras, que son como no hay guerras infinitas. Siempre, aunque sean duren varios años. Sí. Y las partes tienen que llegar a un punto, digamos, de acuerdos mínimos por lo menos. Entonces, esa es una situación. Y dentro entonces de la ¿qué perspectiva ves tú? Me gustaría escuchar tu opinión sobre qué postura debería asumir o qué le recomendarías tú al gobierno de nuestro país, que ha estado jugando un doble papel. Primero, tratando de buscar un mecanismo para que la comunidad internacional accione en Haití, por un lado, y por el otro lado, bueno, nos están informando que no queda como un minuto. Nos gustaría que concluyeras. En 45 segundos, yo creo que a nivel de política local, la República Dominicana tiene que buscar, digamos,
puntos prácticos, pero también porque está un asunto de opinión pública, un asunto de costos políticos, pero también a la práctica. Lo idóneo sería asumir, por ejemplo, ciertos protocolos, por ejemplo, con el tema de la migración. Y responder un poco tanto a la opinión pública como también a la comunidad internacional. Cumplir con, que seguro los tiene ya la Dirección General de Migración. Y, por ejemplo, en términos de relaciones, digamos, entre binacionales, entre la República Dominicana y Haití, aunque haya un discurso nacionalista, también tratar de ver, como se ha hecho anteriormente, de la cooperación. La cooperación con sus límites. Pero claro, como dice la gente, que no nos carguen con las responsabilidades, con un apoyo de financiamiento por parte de la comunidad internacional, ya sea por los cantidad de programas que hay para refugiados, con el tema de los niños, con el tema también de la seguridad propiamente dicha. Incluso la República Dominicana podría tener un rol clave o de coordinación en ese sentido. Así que ahí en 45 segundos. Bueno, este tema es bastante amplio, apasionante, tiene muchas aristas, pero el tiempo es implacable en la televisión. Les pedimos que también nos puedan seguir en sumundotv.com, que de una u otra forma el programa está instalado en esta plataforma para aquellos que de una u otra forma quieren verlo una vez más. Perfecto. Agradecemos a nuestros invitados y esperamos tenerlo de vuelta aquí en el transcurso del año, porque este tema no se acaba. No se acaba por ahora. Y es un tema que interesa. Pues bueno, muchísimas gracias y los esperamos el próximo sábado.